básicamente en nuestro perfil de Twitter, donde hemos abierto ese hilo en el que os dábamos la información más fundamental en el momento, pero básicamente podemos confirmar que ayer, o en realidad durante esta madrugada, tuvo lugar el ataque israelí contra Irán. Ese ataque que tanto os habíamos dicho que estábamos monitorizando, cuyo tiempo y cantidad iba a marcar los términos de la escalada o no en Oriente Medio, y que, de momento, si esto ha sido el ataque israelí, lo que tenemos es un ataque bastante tenue, bastante moderado, bastante suave, y que tenemos que analizar también por qué se ha dado en estos términos, cuáles pueden ser los objetivos de Israel, si quizá lo que pretendía era básicamente una suerte de mover el foco con el ataque a la embajada para poder proceder en mayor medida con la invasión de Rafah, que es una de las hipótesis que está encima de la mesa. Si quizá lo que ha habido durante estos días ha sido una negociación con Estados Unidos en la que quizá Israel haya aceptado los términos de un ataque escasamente escalatorio contra Irán a cambio de un relativo apoyo estadounidense a la invasión de Rafah. Bueno, todo eso lo tenemos que debatir hoy, pero bueno, ahora os contaremos la base de lo que ha ocurrido. Mientras tanto, saludo ahora sí a mi compañero Ale, que he hecho aquí una introducción y no le había dicho ni hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, vamos a tener muchísimas cosas que comentar aquí en este programa, a ver si nos da tiempo rápidamente. Bueno, lo que tenemos que contaros así rápidamente, por hacer el resumen, os lo hemos comentado en el hilo, pero bueno, nosotros hacemos aquí también una lectura porque entendemos que ha sido un hilo bastante de madrugada de nuestro compañero Ángel y por tanto, pues conviene que os lo recordemos aquí. Básicamente, Israel ha lanzado un ataque contra varios puntos de Irán, entre otros la ciudad de Isfahan, donde había, entre otras cosas, instalaciones nucleares. Aunque es cierto que, entre otros, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, si no me equivoco, ha dicho que no se han visto dañadas estas instalaciones, pero bueno, estaban ahí. Las instalaciones nucleares están ahí, las instalaciones nucleares iraníes. Siria e Irak también reportaron ataques contra su territorio. ABC, CBS o medios como Bloomberg lo confirmaron. De hecho, Bloomberg dio la información de que Israel había avisado a Estados Unidos de que en 24, 48 horas desde el día 18 de abril se produciría un ataque contra Irán, y así ha sido, porque estamos a día 19 y ha sido durante la madrugada del día 19, así que entraba dentro de esa franja. Teníamos la noticia del cierre del espacio aéreo iraní y del desvío de aviones que ya estaban sobrevolando o entrando en territorio iraní. Y teníamos, eso sí, una respuesta un poco confusa, o una posición un poco confusa por parte de numerosos medios iraníes. No sé si ya tenemos una información más confirmada, pero lo que teníamos hace unas horas era pues algunos medios iraníes que confirmaban los ataques israelíes, otros medios que no. En teoría no tenemos del todo claro, no sé, Ale, si tú tienes información actualizada de si ha habido ataques con misiles o no. Pareciera que contra territorio iraní lo que ha habido han sido ataques con drones y que habría habido ataques con misiles, pero más bien contra territorio sirio. No sé si puedes actualizarnos a este respecto y si podemos confirmar que efectivamente esto es el ataque o la respuesta o el contraataque israelí contra Irán. Y luego entramos en el análisis de en qué posición nos deja, porque evidentemente si esto es la respuesta, como digo, es una respuesta mucho más débil de lo que podía llegar a esperarse. Sí, bueno, pues la información que tenemos, como decías, llegaron esos primeros reportes de madrugada de que había explosiones en Irak, en Siria y en Irán. Y se decía que tenía que ser el ataque israelí, que efectivamente habían dicho que tenía que ocurrir y que tendría que ser antes de la Pascua judía la semana que viene o ya para final de mes, cuando acabe el periodo de festividades. Claro, viendo que se habían cancelado ya varias de las respuestas que iban a tener lugar el fin de semana pasado, después del ataque iraní sobre Israel, el domingo y el lunes, varios de los miembros del gabinete de guerra reportaban ese retraso en la respuesta, pues parecía que era viable que fuera o a final de esta semana o ya para final de mes. Bueno, pues este ataque encaja dentro de esa disputa que iban reportando durante estas semanas, durante esta semana los medios israelíes, mucha información, por ejemplo, de Axios, ¿no? Señalándonos que dentro del gabinete se estaba imponiendo una visión más cercana a Estados Unidos, que no escalase a una guerra regional, y que había algunos miembros del gobierno que querían que fuera un ataque más fuerte. Bueno, Israel oficialmente no parece estar reconociendo ningún ataque directamente contra Irán. Lo que estamos viendo es que
hubo unos vídeos, unos reportes confirmados por medios estadounidenses sobre un ataque sobre varias instalaciones o varios puntos importantes en Irán. Se hablaba de casi una decena de localizaciones, pero finalmente la única que hemos podido confirmar es el ataque con drones sobre Isfahán, ¿no? Entonces, mientras se van llegando más datos, aparentemente Irán niega que se haya dado un ataque masivo contra sus instalaciones. Hay algunos en Occidente que están señalando que es porque Irán no quiere reconocer los daños. Vemos que las principales fuentes siguen siendo estadounidenses, ni los israelíes quieren señalar que hayan escalado la crisis, simplemente dar un gesto simbólico atacando dentro del territorio iraní, ni los iraníes quieren reconocer que haya habido un golpe al que haya que responder. Hay quien de todos modos espera respuesta iraní y hay quien espera más respuestas israelíes porque considera que esto es insuficiente. Pero ahora mismo, ya yendo un poco al tema de análisis, parece que los dos podrían entrar dentro del campo de la negación plausible, de no, nosotros no hemos sido y no nos han hecho suficiente, no nos han hecho nada como para tener que responder y escalar. Y que las siguientes respuestas se darán en otros tableros, que es lo que Israel ha estado negociando con Estados Unidos toda la semana. Ha estado negociando una coalición regional con países árabes, han salido nuevas informaciones muy interesantes de que se les habría ofrecido Arabia Saudí como premio bastante gordo a cambio de no lanzar un ataque contra Irán. Podemos profundizar en esto. Y también que podrían haberse, dado luz verde a las operaciones de Rafah desde Estados Unidos a cambio de que no se iniciara una escalada enorme como la que se podía haber iniciado con Irán. Y que esta respuesta, por lo tanto, sería simbólica. Efectivamente, no tenemos ninguna imagen y ninguna información de que haya habido ataque con misiles. Se ha dicho que ha habido ataque con misiles, pero no hay ninguna evidencia. La única evidencia que hay, como decía también Edu antes, adelantando, era que se habrían dado ataques, pero ataques aéreos. No eran ataques de misiles tierra a tierra, ¿no? Se trataba de ataques aéreos, que es lo que realmente es habitual dentro de la dinámica Israel-Siria sobre objetivos de antiaéreos y radares, han dicho, cosa que habría que terminar de confirmar. En Siria y también en Irak hay algunos reportes algo más vagos de que habría restos de misiles. Entonces hay quien dice, bueno, habrán lanzado misiles a Irán y no se están reportando. Se ha dicho que se habría atacado una base militar en Irán y unas instalaciones nucleares, pero las de Natanz, encima, que son de las más importantes, pero la realidad es que la Organización Internacional de la Energía Atómica está diciendo que no hay ningún tipo de daño en las instalaciones nucleares iraníes, que os contábamos hace unos días que parecía que se iban a retirar los inspectores de esta organización de las instalaciones nucleares iraníes, pero finalmente no fue así. Vale, entonces nos quedamos con esta información. Tenemos información de ataques con misiles en Siria, que es algo dentro de lo habitual, aunque siga siendo un ataque, y de que habría habido algunas explosiones porque habría habido intercepciones de algunos drones, se habla de 3 drones, creo, en Isfahán, 3 pequeñas explosiones en el cielo de Isfahán. No habría habido impactos, no hay más imágenes de los ataques. Israel niega haber atacado, Irán niega que haya habido infiltraciones desde el extranjero y parece que de haberse producido tal ataque habría sido desde territorio iraní. Entonces hay quien dice que podría ser pues grupos rebeldes en Irán o podría haber sido una participación israelí desde otro punto del país. Al final Israel ya ha demostrado en el pasado tener infiltración o incluso hay quien dice que puede ser desde Azerbaiyán, pero no hay ningún tipo de evidencia, la verdad, no hay ningún tipo de evidencia. Estados Unidos, por lo tanto, es el que más eco se está dando de esto, igual intentando decir, mira, Israel ha respondido, aunque Irán no lo va a reconocer, pero de lo que se trata veo ahora ya a los 3, no solo a Irán y a Estados Unidos, intentando desescalar esto, desescalar el Israel-Irán, porque esto evidentemente en Israel, que son los que querían una beligerancia, una respuesta más contundente, no van a quedarse callados, ¿no? Y van a intentar sacar a cambio otras concesiones. Entonces son principalmente medios estadounidenses los que están diciendo eso. Si hubo algún tipo de medidas en el espacio aéreo iraní y también los países occidentales siguen recomendando a sus ciudadanos en Israel que tomen medidas de precaución. Así que esas son las noticias que tenemos hasta ahora.
podemos, si queréis, explicar la cuestión del análisis que os adelanté antes sobre Sí. la coalición regional, y eso es lo más importante. Es que, mira, fíjate, Ale, nos pregunta Mick Paer por el chat, nos dice, claro, es una buena noticia, pero ¿y Gaza? Y es que en realidad esto conecta mucho con la cuestión de Gaza, porque una de las hipótesis que manejábamos, una de las ideas que estaba encima de la mesa, era la posibilidad de que en realidad la respuesta israelí contra Irán, que además empezábamos a planteárnoslo, ¿no? Cuando veíamos el importante retraso temporal que había con respecto a la respuesta, y veíamos cómo iban pasando los días, e Israel efectivamente no daba esa respuesta tan contundente que en determinados analistas y medios planteaban, decimos, claro, es que a lo mejor el traspaso de foco ya está logrado, que podía ser en un primer momento lo que Israel pretendía, y lo que pretendió efectivamente con el asalto, con el ataque a la embajada iraní, para proceder con lo que sería su prioridad estratégica en este momento, o su prioridad táctica más bien, que sería la entrada militar en Rafah, es decir, la invasión de Rafah. ¿Cuál es la clave o cuál sería la clave de esta hipótesis? Si efectivamente ha habido una negociación entre Estados Unidos e Israel por la cual Estados Unidos conseguía lo que pretendía, que era una no escalada en Oriente Medio. Sabíamos que múltiples actores en el gobierno israelí pretendían una escalada importante contra Irán. Esto era una respuesta más contundente, o una respuesta que se interpretase desde Irán como una escalada por parte de Israel y que por tanto obligase a Irán a una nueva respuesta y que entrásemos en una lógica de escalada regional. Ese escenario no lo quería Estados Unidos, pero sí lo querían algunos sectores de Israel, mientras que la cuestión de la invasión de Rafah la querían todos los actores israelíes. Y de hecho es una cuestión que tiene hasta donde sabemos, un importante consenso dentro de Israel, y que por tanto también encajaría con que a Netanyahu le pudiera interesar. Un Netanyahu que está débil políticamente y que pudiera decir, bueno, pues priorizo la invasión de Rafah, negocio eso con Estados Unidos, que Estados Unidos me dé una cierta manga ancha con proceder con la limpieza étnica contra Palestina y con entrar en el sur de la Franja de Gaza e invadir Rafah, a cambio de que yo destense la situación por parte de Irán. Y entonces aquí, Ale, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero creo que hay al mismo tiempo una ganancia y una derrota por parte de Israel. La derrota sería, primero, que Irán ha mostrado unas capacidades de agresión contra Israel, lo comentamos en su momento, bastante importantes, a pesar de la respuesta de la defensa israelí, que fue enormemente cara, pero igualmente ha mostrado una importante capacidad de agresión, ha reforzado su posición regional con respecto al resto de actores sobre los que Irán pretende ejercer un liderazgo, y además Israel, con esta muy débil respuesta, también se posiciona frente a Irán como esta cuestión que tantas semanas se había planteado, ¿no? Israel no le tiene miedo a entrar a una escalada regional con Irán. Bueno, esto por parte de Irán y el resto de actores regionales se puede interpretar como que Israel tiene ese miedo o no quiere entrar de lleno en una escalada con Irán, lo cual debilita la posición relativa de Israel con respecto al resto de actores regionales, pero al mismo tiempo es una ganancia por parte de Israel, porque si efectivamente esto es parte de una negociación, que yo ahora mismo me inclino bastante, esto es una opinión, me inclino bastante por esta idea. Es una negociación con Estados Unidos para proceder con la invasión de Rafah. Entonces el ataque a la embajada, entendido como parte de este proceso, habría sido un buen movimiento por parte de Israel. Un movimiento afín a sus intereses, o positivo para sus intereses. ¿Por qué? Haces el ataque a la embajada, consigues la respuesta iraní que deseabas en ese sentido, más fuerte incluso de lo que pretendías, fuerzas a que Estados Unidos te dé algo a cambio de que tú no escales la situación regional, y lo que obtienes, justamente a cambio de eso, es un beneplácito estadounidense a que procedas con la invasión de Rafah. No sé si este es el escenario en el que estamos, no lo podemos asegurar, yo me inclino por eso, pero si es así, ganancia y pérdida por parte de Israel, y yo creo que una relativa ganancia por parte de Irán, que se refuerza de cara a sus aliados, no solo porque muestra la capacidad ofensiva que tenía y que demostró hace unos días, sino que encima puede presumir de cara al resto de actores regionales de, mira, nosotros hemos hecho un ataque tan contundente a Israel que Israel, ni Estados Unidos ni Israel, se han visto o se han atrevido a proceder con una respuesta escalatoria contra nosotros. Como digo, esto que he dicho en los últimos minutos es más una posición mía. No sé si Ale la comparte, y además todavía es pronto para sentar cátedra en este sentido, pero yo creo que estamos en ese escenario.
A ver, hay evidentemente puntos fuertes y puntos débiles para los dos países. Ya entrando más en tema de análisis, ¿no? Por un lado, Israel. Israel gana el no perder a Estados Unidos, el no ir a una guerra en la cual no todos los actores políticos dentro de Israel estaban convencidos, aunque sí que querían más beligerancia que Irán, entonces podemos decir que entre comillas les convenía más por arrastrar a Estados Unidos, pero al menos no va a haber esas fricciones internas que a cambio probablemente Estados Unidos habría tenido complicado mantener ese apoyo fuerte a Israel en todas las instituciones. Ya lo vimos con el alto el fuego del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, más bien eso, mantener la relación con sus socios y gana también Israel el que ahora va a tener más fácil, como comentabas, lanzar una invasión a Rafah. De hecho, ya se está planteando internamente si el mes que viene puede ser una buena ventana para lanzarla después de las fiestas judías y cómo desplazar a más o menos a 1 millón de personas de las que se encuentran en la frontera con Egipto. No necesariamente solo hacia Egipto, porque es verdad que 1 millón de personas es una barbaridad para desplazar y asumir por un país, tan rápido. Entonces también se habla de la posibilidad de desplazarlas hacia el norte, hacia las ruinas de Han Yunis o de la ciudad de Gaza. Bueno, el caso es que ocurra lo que ocurra, ya se están dando planteamientos de que el no ir a la guerra con Irán facilita emplear ese capital político en ir a la guerra en Rafah, es decir, incrementar los ataques en Gaza. Eso es uno de los puntos fuertes que saca Israel de aquí, además de esa posible coalición más amplia. Cuando yo hablaba de Arabia Saudí, me refería a que últimamente hay bastantes reportes, creo que eran del Jerusalem Post, no es que sea la fuente más fiable, pero es verdad que da información interesante de cómo han ido las negociaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Arabia Saudí siempre ha puesto una condición, y es por el motivo por el que no hizo lo mismo que hizo Emiratos Árabes y Bahrein. Y era básicamente que hubiera pasos para una solución política con Palestina, una solución de 2 estados. Es decir, reconoceremos o haremos una normalización con Israel y además Arabia Saudí sigue siendo la joya de la corona árabe. Además, probablemente si Arabia Saudí normaliza las relaciones, lo haga Omán, lo haga el gobierno favorable de Yemen, lo haga Kuwait. Es muy probable que esto ocurriera. Entonces, era muy importante el papel de Arabia Saudí. Y ese paso con los palestinos se suaviza después de que se plantee la realidad. Arabia Saudí siempre ha querido, por encima de la normalización con Israel a cambio de un Estado palestino, una cosa, y es lo mismo que jugaba Marruecos, Sudán, y es un acuerdo con Estados Unidos. Es decir, nosotros te vamos a conceder la normalización con Israel a cambio de que tú nos des algo, no de que Israel nos dé algo. Eso es lo que consiguió Marruecos o lo que consiguió Sudán cuando firmó esos acuerdos. Un acuerdo en el que Estados Unidos les cedía algo. Esa importancia que ha ganado Marruecos, o por ejemplo con Sudán, estábamos hablando de que le retiraron de la lista de patrocinadores del terrorismo, se avanzó con otras cuestiones de indemnizaciones pendientes por los atentados contra las instalaciones estadounidenses en Kenia y Tanzania. Entonces, Arabia Saudí quería concretamente un acuerdo de defensa bilateral con Estados Unidos. Es una de las demandas más importantes que lleva pidiendo décadas. Y a Estados Unidos darle un acuerdo de defensa bilateral pues son palabras mayores. Bueno, pues según reportan estas fuentes desde Israel, parece ser que Arabia Saudí podría llegar a aceptar promesas vagas, evidentemente no las considero realistas, pero bueno, de que se avanzará políticamente en el futuro de la franja de Palestina como Estado si Arabia Saudí consigue un acuerdo más amplio a nivel militar con Estados Unidos. Esto nos acercaría también al escenario en el cual Israel pudiera establecer esa coalición de países de Oriente Medio con los que crear una, bueno, no sé si alianza militar, porque se ha hablado mucho de ello, pero desde luego una alianza o una sociedad política más amplia que ellos intentarían orientar contra Irán, pero evidentemente las relaciones de Arabia Saudí con Irán han mejorado mucho en el último año y no considero que a lo mejor vaya a ser necesariamente una organización anti-iraní, pero desde luego sí serviría para dar garantías de seguridad a Israel.
Porque si tienes una alianza firmada con Emiratos Árabes, con Bahrein, con Arabia Saudí, con Jordania o con Egipto, no sé, yo son los países que me vienen a la mente, pero puede ser otros, ¿no? Pero si tienes una alianza con Arabia Saudí, y Arabia Saudí tiene una con Estados Unidos e Israel otra con Estados Unidos logra su objetivo de asentar la influencia de los países árabes en torno a Israel e intentar desviar recursos a otras regiones, es decir, intentar consolidar su influencia en Oriente Medio. Si esto sale adelante, a mí, como analista de lo que está viviendo Israel, me parece que gana bastante o podría ganar bastante en lugar de ir a la guerra con Irán, como querían los más belicistas, pararse, no ir a la guerra y ganar una alianza política del calibre de la de Arabia Saudí. Si esto se traduce en lo que se está comentando, porque ya veis que estas semanas salen noticias y salen rumores por todas partes. Vale, bueno, pues eso es lo que se comenta, que yo creo que es una fortaleza que puede sacar Israel. Él se centra en luchar contra los palestinos y en una coalición o una negociación más amplia con países árabes. Pero luego tiene la debilidad de que pues ha dado una respuesta extremadamente débil. Algunos ministros del gobierno de Israel lo han señalado. Yo no sé si ha sido el propio Itamar Ben-Gvir el que lo ha dicho, pero han dicho que es una debilidad enorme que han mostrado ante Irán y por lo tanto Irán realmente saldría más reforzado al haber establecido el nuevo ciclo y establecido su nueva ventana de disuasión. Es decir, Irán saca esa ventaja clara. Ha conseguido dejar en evidencia a Israel por una vez en la que ellos han atacado el consulado en Damasco. Irán, a cambio, ha producido un ataque que les ha costado $1.000 millones en defensa, mostrar todas las capacidades de la arquitectura de seguridad en Oriente Medio. Tienes más inteligencia ahora mismo para un posible ataque que en el futuro sería más fuerte. No considero que el ataque de Irán tampoco fuera la gran cosa, pero desde luego fue un golpe sobre la mesa. Y en eso Israel queda más en evidencia, porque no ha dado la respuesta que querían los más extremistas, digamos, pero bueno, también algunos perfiles más centristas también querían esta respuesta. Entonces tiene su parte positiva y negativa para los actores israelíes. Luego para los actores iraníes lo que comentaba, ¿no? Ganan el hecho de que han mostrado una fortaleza que antes no se mostraba, han conseguido establecer un nuevo rango de disuasión, que Israel también va a vender, que ellos han mostrado con esto un nuevo equilibrio de disuasión. Los dos van a vender que no ha habido ataque, pero que se ha establecido un nuevo equilibrio de disuasión y que ya ninguno de los dos va a recibir un ataque, pero bueno, eso habrá que verlo. Y luego hay otra cosa que también veo que gana Irán, entre comillas, porque no es ganar, ¿no? Pero es verdad que al centrarse la situación en Palestina otra vez, en Gaza, en lugar de desviar la atención a Irán, que es lo que están haciendo los medios occidentales y lo están intentando muy fuerte, que se hable solo de Irán y que se hable de que Irán ha atacado a Israel como si no hubiera ningún antecedente, ¿no? Que explique por qué ha ocurrido esto y que nos centremos en hay que sancionar a Irán. Ahora se va a volver a hablar de Palestina y se va a volver a centrar el tema regional en Palestina probablemente. Si esto ocurre, creo que complicará las pretensiones israelíes de un acuerdo con Arabia Saudí, porque cualquier masacre o cualquier desplazamiento de población masivo en Rafah va a ser visto como una limpieza étnica y es muy complicado que en ese contexto Egipto o Arabia Saudí te acepten un acuerdo, pero claro, ahí está Estados Unidos para intentar meterse. Y nada, por otro lado, Irán pues pierde el punto de que al no darse una escalada, probablemente los grupos de la región vayan a tener que actuar por sus propias líneas. Principalmente pienso en Hezbollah. Hezbollah va a verse mucho más presionado a continuar con su escalada paralela sin integrarse en un ataque a gran escala desde Irán. Pero a priori Irán se ahorra ahora mismo una guerra regional, que es lo que ellos querían. Así que creo que por ese lado sale más reforzado. Son muchas cosas. Bueno, aprovecho este mini parón para agradecerle a José Roberto por esa suscripción de nivel 1, que primer mes con nosotros, bienvenido. Esperemos que sea por mucho tiempo. Gracias a Shankly, que renueva por mes número 12 su suscripción también en nivel 1, así que un añito ya con nosotros aquí dándonos apoyo económico en Twitch. Gracias a Shelby 2015, primer mes con Prime. Gracias a Sergio, que está con su 10º mes con el nivel 3, el que más nos ayuda de todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por esa suscripción en el nivel 3. Gracias a Rubén por renovar su Prime, 5º mes. Gracias a Lucas, también 4º mes en Prime. Gracias a Blind Owl, que lleva 8 meses en el nivel 1. Paco Tony con 9 meses en el Prime. Y a Roldán,
con su primer mes aquí con Prime. Bueno, gracias a todos. Recordad que la suscripción con Prime hay que renovarla manualmente, ¿eh? Así que si os suscribisteis hace unas semanas o unos meses, fijaos que seguís suscritos porque si no lo habéis renovado manualmente, la habéis perdido, pero es tan fácil como volver a darle a suscribirse. ¿Qué más tenemos? A ver, nos preguntan. Vamos a ver, gracias por cierto a Osler, ahora que renueva por segundo mes su suscripción con Prime, y a Tommy, solo Tommy, en este caso, que renueva con Prime quinto mes con nosotros. Pues mira, nos preguntan por abrir un poquito la veda, dice Watela, que si no habrá entonces más ataques entre Irán e Israel. Bueno, pues evidentemente el escenario que abre, como ha comentado, como ha analizado perfectamente Ale en estos minutos, el escenario que abre este ataque es el de la posibilidad de una desescalada, incluso una desescalada radical entre Irán e Israel. Es decir, nosotros uno de los escenarios que planteábamos era que la respuesta de Israel no fuese lo suficientemente contundente como para que empujase a Irán a una respuesta particularmente fuerte, que fuese en la línea escalatoria, pero es que si esta es definitivamente tal como, insisto, todavía no podemos confirmarlo al 100% por ahora, pero parece que va en esa línea. Si esta es la respuesta definitiva de Israel, es una lógica desescalatoria radical en el sentido de que no tiene ni siquiera por qué haber una respuesta de Irán, porque la respuesta israelí, de ser francamente esta, es un mensaje también para Irán de, bueno, ya está, nosotros ya hemos conseguido lo que queríamos, detenemos por ahora la escalada, la congelamos porque vamos a volver a centrarnos en la franja de Gaza. Que insisto, lo que he planteado antes y me parece importante, la cuestión de la guerra regional, por supuesto, no tiene para nada un consenso dentro de Israel, ya ni siquiera entre las élites políticas, es que no tiene un consenso popular, lo cual para Netanyahu es importante. Sin embargo, la cuestión de la colonización o de la invasión de la franja de Gaza y por tanto la invasión de la parte sur de lo que sería Rafah, sí tiene un consenso importante y podría ser políticamente una jugada de lo más lógica por parte de Netanyahu. O sea, una figura que necesita reforzarse políticamente por numerosas cuestiones que os hemos estado contando en las últimas semanas. Entonces vamos a ver ahora. Encima ayer tuvimos la votación no por casualidad, el ataque tuvo lugar unas horas después de esa votación en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la cual Estados Unidos vetó la entrada como miembro de pleno derecho del Estado de Palestina como miembro de las Naciones Unidas. Todo va un poco en esa línea, ¿no? Yo insisto en la cuestión de la posible negociación entre Estados Unidos e Israel, pero bueno, de momento no podemos confirmarlo. Mira, nos pregunta Jimmy, dice, es curioso que el ataque iraní fuese en Sabbat, y que ya que para los persas el día sagrado es el viernes, se pregunta. ¿Y qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Bueno, es que la cuestión de las festividades, Ale, aquí la habíamos tenido muy en cuenta. También yo creo que juega un papel relevante el hecho de que si Israel hubiera realizado un ataque en estos días lo suficientemente contundente como para forzar a Irán a una contrarrespuesta o a un contraataque, ese contraataque iraní sí habría tenido lugar probablemente dentro del marco temporal de las festividades judías. Y eso políticamente podría haber desgastado en mayor medida al gobierno israelí. Entiendo que temporalmente habría sido así, ¿no? Bueno, el tema de las festividades habría sido importante, pero yo ahora mismo viendo cómo se ha improvisado, bueno, sí, porque es que se ha cambiado constantemente, ¿no? De decisión durante la semana, yo no creo que ya estén pensando en si cae en sábado o en cae en viernes o la verdad. Están a tantos temas que ahora mismo no creo que esté decidido, pero sí hay un punto más todavía que puede servir a los intereses de Israel por haber hecho este ataque ahora. Y es que puede parecer muy cínico, pero de verdad que es un punto que se ha hablado de verdad en el gabinete, sobre el gabinete de guerra, cuando Ariel Deri, uno de los líderes ultraortodoxos, ha mediado intentando que se apueste más por la posición de Netanyahu, y es que los jaredíes, que son estos sectores más ultraortodoxos de Israel, no querían que hubiera un ataque durante las festividades de la Pascua judía. O sea, el tema de las fiestas realmente sí que ha sido importante. Y viendo cómo recientemente se ha eliminado la exención para que los jaredíes puedan no ir a filas, puedan no ir al ejército, ya creo que es un punto a favor de Israel el haber cedido ante esos consejos rabínicos que habían traído los ultraortodoxos al gabinete, el aceptar que el ataque haya sido
antes de la Pascua y no justo en plenas festividades. Ahora, yo no le daría tampoco una trascendencia gigante, pero sí que es verdad que Israel con esto puede haber medido más de lo que parecía, ¿no? Un ataque no escalatorio, un capital político que le permita profundizar en las dinámicas con Hezbollah y en Rafah, el quitar un poco la idea de que van a tener que estar esperando hasta después de Pascua, que los sectores más radicales ya le estaban intentando a Netanyahu dar un ultimátum, ganarse de nuevo a los ultraortodoxos de alguna manera, ¿no? Con esta decisión, que de verdad para ellos las festividades son sagradas, ¿no? Además, creas ese eco en los medios occidentales, creas una nueva apariencia de disuasión, das una mínima contundencia, pero que con este eco en los medios occidentales intentan magnificar, de que se ha atacado Siria, probablemente Irak, y que ha habido ataques en Irán, y bueno, luego pues puedes negarlo oficialmente, ¿no? Porque hemos visto reportes de que Israel no va a reivindicar el ataque, y también desde Estados Unidos, Marco Rubio, que es uno de los senadores que tiene acceso al Comité de Inteligencia, no hace más que dar datos en público, en Twitter, ¿no? Está todo el rato contando cosas y ha dicho que Israel tiene la capacidad para hacer un ataque en Irán sin necesidad de emplear el espacio aéreo iraquí y sirio, es decir, desde Irán, entiendo, ¿no? Así que, bueno, vemos que hay muchos puntos que se están contemplando y que sí, alguno tiene que ver con los tiempos y con las festividades. Pero ya que nos preguntáis, sí, efectivamente, ayer fue esa votación que estuvimos siguiendo aquí, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y lo digo porque al final, como no terminó, no pudimos contarlo en directo, porque estábamos esperando tener los resultados ayer por la noche, y no avanzaban los resultados. Bueno, la votación era, si no me equivoco, a las 11 de la noche, entonces nos pilló ya fuera de directo, pero sí, efectivamente, tal como hemos confirmado, vetó Estados Unidos la incorporación como pleno derecho del Estado palestino en las Naciones Unidas. Votó en contra Estados Unidos, como digo, con poder de veto. Se abstuvieron el Reino Unido y Suiza. Y votaron a favor China, Rusia, Francia, Argelia, Guyana, y el resto de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. ¿Sí? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Nos preguntan, por ejemplo... De hecho, perdona, sobre el tema sí. del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es interesante ver que al final fueran 12 votos a favor. Porque nosotros, cuando estaba nuestro compañero Ángel aquí explicándolo, contemplábamos que pudieran ser en torno a 8 votos a favor, más o menos claros, y potencialmente un noveno que obligara, por mayoría, de que, bueno, ya haría falta emplear el veto, que Estados Unidos se comiera el capital político de tener que vetar la resolución y no simplemente que no salga, ¿no? Y para eso se hablaba, pues, de que China y Rusia estaban apoyando a un grupo de países, entre los que destacaba Argelia, como ya sabéis que es uno de los países que más a favor de la causa palestina se ha mostrado durante estos años, pero bueno, en general, históricamente, y en donde, bueno, pues se podía meter algunos actores como Guyana, ya se hablaba de Guyana, se hablaba de Sierra Leona y se hablaba de Malta y Eslovenia. Creo que había otro más, pero no me acuerdo ya cuál era el que se comentaba, pero de Malta y Eslovenia es interesante porque son justo los dos países con los que Pedro Sánchez intentó firmar acordar aquella propuesta de reconocer el Estado palestino. Es decir, la campaña de Pedro Sánchez ha ido orientada a los países clave y se ha centrado en Bélgica, se ha centrado en Noruega, aunque no haya sido de la Unión Europea, parcialmente en Polonia, pero eso es está menos alineado, en Irlanda, en Malta y en Eslovenia. Entonces, que Malta y Eslovenia tienen asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y nos falta saber si habría un noveno país. Se hablaba de que posiblemente Francia a lo mejor votaba a favor, o incluso pues Ecuador, a pesar de su propio problema, ¿no?, con el tema diplomático, Japón o Corea del Sur. Pero es que al final han sido todos. Entonces es mucho más importante lo que ha salido de lo que nos esperábamos en la votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque Estados Unidos ha sido el único que se ha quedado solo votando en contra. Y no solo votando en contra, sino que ha tenido que vetarlo. Y hemos visto solo 2 abstenciones, la de Reino Unido y la de Suiza. Vale, vamos a ver qué más tenemos por aquí, que tenemos alguna que otra pregunta. A ver, dame un momento. Vamos a ver. Mira, dice Strong,
Suscriptor dice: yo tengo una duda. Al principio decía Israel que no tenían conocimiento del ataque. Sin embargo, habían bombardeos de Estados Unidos volando Irán. Sí, sobrevolando Irán. Al momento salía Estados Unidos diciendo que había sido Israel. ¿Hay pruebas de que realmente haya sido Israel, no Estados Unidos, para bajar esas tensiones y que no escalase un conflicto regional? A ver, yo entiendo que aunque no podamos confirmarlo, podemos preconfirmar que efectivamente se trate del ataque israelí, como estamos diciendo. Lo que pasa es que la información, como digo, está siendo, sobre todo las primeras horas, un poco confusa, la verdad. Teníamos reportes contradictorios todo el tiempo, ¿verdad, Ale? Sí, pero vamos, que no se ha confirmado. Es decir, Israel no lo va a reivindicar. Lo que sí No. tenemos es eso, que ha habido esas explosiones, que Irán habría interceptado esos drones, o sea, lo que comentábamos al principio, ¿no? Que se habrían dado ataques con misiles en Siria y posiblemente en Irak, tema de antiaéreos, se hablaba también de radares, se hablaba desde Estados Unidos confirmando el ataque, o sea, es Estados Unidos el que está apostando ahora mismo más por la teoría del ataque, y también que Israel no va a reconocer, no va a reivindicar este ataque porque se trata de que ambos buscan de esta manera un poco más ambigua establecer el nuevo equilibrio de disuasión. Es decir, nosotros hemos respondido, pero no lo van a reivindicar abiertamente porque a lo mejor eso implicaría que Irán volviera a responder y lo que quieren es equilibrarlo para sus respectivas ganancias, en este caso intereses que hemos explicado antes, desde la perspectiva de Israel y la perspectiva de Irán, cuáles son los intereses que tiene cada uno y que podrían ganar y perder con esta dinámica. Bueno, pues eso es lo que ahora mismo está en juego, entonces no lo van a reivindicar aparentemente. En Irán tampoco tienen interés en decir que ha habido un ataque, ellos están hablando un poco de esa intercepción y ya está, pero que viene desde el propio territorio iraní aparentemente y por lo tanto Irán no va a tomar este ataque como lo que señaló que iba a hacer, que en cuanto recibiera el más mínimo ataque de Israel, responderían con una potencia 10 veces mayor que la del sábado pasado. Bueno, pues si ellos no están asumiendo que esto merezca una respuesta es porque no quieren una escalada. Claro. Es tan sencillo como que los dos quieren mostrarse como el que disuade, ¿no? El que ha conseguido ganar el pulso. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? No, pero porque además los dos tienen también que contentar aliados regionales. Entonces los dos tienen que mostrarse respecto al resto como que pueden contener al otro. Pero eso es muy curioso, ¿no? La situación que tenemos. Israel no puede reconocer el ataque explícitamente porque podría conllevar una respuesta iraní. Irán no puede reconocer la gravedad, la hipotética gravedad del ataque, o no puede ni siquiera reconocer que haya sido un ataque porque eso le conllevaría la necesidad de una escalada, de una respuesta más bien. Entonces, por cierto, muchas gracias ahora a Vic Lineal, que ha renovado su suscripción y es de nivel 3. Bueno, muchas gracias. No sé si eras ya nivel 3 o eras nivel 1 o nivel 2, pero muchas gracias por tener esa sub, que es la que más nos ayuda, ¿eh? Y gracias a Cianea también por su renovación de Prime, que es el 9º mes aquí con nosotros. Y recordad que podéis apoyarnos con los bits, con las suscripciones de pago, con las de Prime, que hay que renovarlas manualmente. Recordad. Y no sé, Ale, si quieres contar a la gente también sobre este descuento que pongo ahora mismo en pantalla. Sí, claro, nosotros además ya sabéis que estamos aquí haciendo este tipo de seguimiento a deshora cuando hace falta para que estéis informados de todo, porque primero queremos que todo el mundo pueda acceder a la información, la inmensa mayoría de nuestro contenido es gratis y vemos que nos estáis dejando mucho apoyo en Twitch, entonces queremos recompensaros con este descuento que es solo para la gente de Twitch, porque solamente os lo estamos trayendo aquí, no lo estamos promocionando en ningún otro sitio, para que tengáis, ya que nos estáis ayudando y apoyando aquí todos los días, un 30% de descuento en todas las cosas extra que ofrecemos en la web. Es decir, hay opciones para todas las necesidades, porque como decimos, queremos que todo el mundo pueda acceder a la información. Por eso, la inmensa mayoría de nuestro contenido va a seguir siendo gratis. El que pueda aportar un poquito menos o quiera aprovechar estos descuentos va a poder, con el código 30, acceder a todas las newsletters, los seminarios de este año pasado y del 2024, todos los que hagamos en el futuro durante este año y a los artículos exclusivos. Y el que quiera aportar un poquito más, pues tiene la opción, como ha hecho antes Vic Lineal aquí, de apoyar con el nivel 3 o si no en la web, que es donde más nos llega, con la opción embajador y además le damos una tacita nueva que acabamos de sacar. Así que en realidad pues tenemos opciones para todo el mundo, para que la información siga llegando a todos y para que cada uno pueda aportar en función de sus capacidades. Vale, vamos por aquí. Efectivamente, todavía muchos telediarios han apresurado, o muchos medios de comunicación se han apresurado, y otros están siendo particularmente cautos, como comentáis por el chat. Vale, vamos a ver.
Mira, acaba de renovar Budiño, 97, que este me suena. Que sea quien sea, sí. Con Prime, eso sí. Y tenemos por aquí también. A ver, ¿qué nos preguntáis? De todas formas, dice Edward, desde mi punto de vista, Israel no es un estado independiente, solo es un tentáculo del Kraken. O sea, entiendo que te refieres a un estado asociado de Estados Unidos. A Hombre, ver, pero es que si pudiéramos llamar Estado independiente solo a los estados que sean potencia mundial o potencia regional, es que hay pocos estados en el planeta. Al final todos tienen sus alianzas, sus dependencias y claro. algunos han cedido muchas competencias a otros, ¿no? No, no, y además que ha mostrado una autonomía estratégica importante, insistimos. Ha tenido capacidad de negociar con Estados Unidos en este conflicto. Es decir, de tú a tú. Y gracias, por cierto, a Lucía López por renovar su sub con Prime. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Subo un poquito por arriba. A ver. Actualmente Palestina es estado observador de en la ONU, creo recordar, ¿no? Efectivamente, Jomujo. Sí. ¿Qué haría falta para cambiar el sistema de los vetos? Bueno, el tema de los vetos lleva Bueno. operando. Es que Eso o sea, no. es imposible. Eso no lo puedes cambiar, porque es prácticamente la arquitectura de gobernanza mundial desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, es Y porque básicamente además, perdona, Ale, pero si tú le quitas poder de veto a potencias como las que tienen poder de veto ahora mismo, les estás empujando también a que impongan sus intereses de otras formas. Es que es literalmente lo que comentamos siempre. Las instituciones internacionales tienen el peso que le quieran dar los estados, pero no vale que de cualquier estado el peso, ¿no? Se lo tienen que dar los ganadores de la guerra mundial, que fueron estas potencias, y de hecho de lo que se habla es de que ahora en lugar de quitar el veto, que se le dé poder de veto a otros países, ¿no? Claro. O no poder de veto, pero al menos asiento permanente en el Consejo de Seguridad, o sea, ampliar un poco el campo a otros países, no reducirlo, porque en el fondo es eso, estos países se han puesto de acuerdo, vale que ahora ya no están tan alineados. Pues no, no lo están. China y Rusia ya no están tan alineados con Francia, Reino Unido, Estados Unidos. Antes, pues se podía llegar a consensos de alguna manera, pero ahora mismo lo que se quiere es ampliarlo. Si eliminas el veto, es que estos perfiles, estos países van a salir del consenso internacional, el que quede, y se van a tomar medidas mucho más unilaterales. Lo que dice Edu, en el fondo este tipo de organizaciones se crean justo después de la Guerra Mundial, intentando que no vuelva a ocurrir que cada uno vaya por su lado. Pero bueno, se hace lo que se puede con esto, con estas instituciones. Nos dice ahí Catots, dice, y la posibilidad de que haya veto al veto por mayoría de veto, claro, pues es que eso anula el veto en sí mismo. Pero Es insisto, una vuelve a ser lo contradicción. mismo, porque si tú ahora mismo le quitas el poder de veto a Estados Unidos porque los otros cuatro se pongan de acuerdo, por ejemplo, ¿no? O a China o a Rusia, que igual es más sencillo, ese país se va a ver afrentado. Estados Unidos va a decir, es que estáis viendo literalmente que todo el planeta se puede poner de acuerdo en una situación en la Cuba. Asamblea General que si Estados Unidos no lo está, O el embargo de Cuba. claro, el embargo de Cuba es el más claro, pero hay muchas cosas. Por ejemplo, lo de Israel, es que da igual lo que digan los países árabes o los países europeos o lo de Ucrania. Es que al final, si Estados Unidos se ha erigido como el principal socio, en este caso de Israel o de Ucrania, tiene que ser Estados Unidos el que tome la decisión. Puede decir misa el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y puede decir lo mismo la Asamblea General. Entonces, si Estados Unidos no está de acuerdo y le quitas el poder de veto, pues dirá, vale, pero yo lo impongo unilateralmente. Bueno, pues ahora se puede amparar en la legalidad internacional, en las normas del mundo y en esas cosas que no son ciencia, que eso se ha creado, ¿no? Eso es así. Pero si tú se lo quitas, pues lo impondrá unilateralmente y ya está. Como ha hecho con las sanciones, cuando no se ha podido hacer con una coalición de intervenir en un país, pues interviene por su propia cuenta. O cuando no se ha podido hacer un paquete de sanciones consensuado con todo el planeta, pues lo imponen unilateralmente con sus socios para dar una imagen de que se hace en otro marco y ya está. Sí, es un poco eso, pero claro, intentas darle legitimidad. Es por la legitimidad y ya está. No, no, y que además, esto es importante, las organizaciones supraestatales son consecuencia, no son causa. Es decir, las organizaciones supraestatales no hacen a la política internacional, ni guían a los estados, sino que son los estados los que guían a las organizaciones supraestatales de a través de un mecanismo asociativo. Pero lo hemos dicho muchas veces y lo ha dicho Ale ahora, el peso que tienen se lo dan los estados en el día a día, en la práctica. O sea, una resolución de las Naciones Unidas que no cumpla ningún actor de las Naciones Unidas, pues es una resolución de facto, pero no es una resolución de jure. No tiene, o sea, perdón, de jure, pero no de facto. No tiene validez.
Y a la inversa también. Una cuestión que no haya sido declarada por las Naciones Unidas, o un consenso que no haya sido declarado por las Naciones Unidas, pero que en la práctica todos los países cumplan, tiene un valor de resolución, aunque no haya sido de jure una resolución. Entonces, gracias, por cierto, a Krauman por esa renovación de su suscripción. Dentro de no mucho vamos a ir cerrando porque esto era un directo bastante express, ¿vale? En cuestión de 5 minutos. Lo que pasa es que es muy posible que abramos otra vez directo a eso de las 2. Porque como esperamos que haya bastantes actualizaciones y que tengamos novedades en los próximos minutos, como no hay disponibilidad del equipo porque tenemos que irnos todos ahora a la 1, a las 2 yo creo que vamos a volver a abrir y vamos a daros nueva información. Así que si cerramos ahora, de todas formas, estaos atentos porque en una horita volveremos a abrir, ¿vale? Eh, con que eso, estad atentos en los próximos minutos. Pero bueno, nos preguntan también, Ale. Vamos a ver. Claro, dice eso, la legalidad internacional es la ley de la jungla. Más o menos. O sea, hay un punto en esa afirmación. Vale, mira, Ale, nos pregunta Bach. ¿Desde dónde creéis que es más probable que se hayan lanzado los ataques? Sin entrar en Siria e Irak. Se comenta que desde el propio territorio iraní, pero claro, cero evidencias. Claro. Es todo un poco especulativo. Al final. Porque si son Vale. drones, no esos misiles, pues bueno, puede ser, pero... A ver, los ataques sobre Siria desde Israel, evidentemente. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Irán devolverá el ataque? Dice Haritza. No. Eso es un poco el chiste de todo lo que ha pasado. Que es un ataque tan leve que la gracia o la idea es que no se responda por parte de Israel. De eso O sea, por se ha parte de Irán. tratado de eso todo el rato. Cuando Irán atacó a Israel, se buscó una respuesta simbólica, pero que no llevara a la guerra y dijéramos sido contundentes. Ahora el equilibrio era más complicado porque Irán lleva una semana diciendo vamos a responder 10 veces más fuerte si nos lo devuelven, porque hemos equilibrado lo que hicieron con lo de Damasco. Entonces ahora Israel, si hacía un ataque un poco más fuerte, iba a recibir una respuesta. Entonces ha hecho lo mínimo para que no haya una respuesta a cambio de que Estados Unidos le conceda. Ya veremos el qué, que ese va a ser el gran tema de esta semana de Pascua. Vamos a ir analizando qué es lo que se negocia en Oriente Medio. Vamos a tener una semana de diplomacia intensa, probablemente. Y no Sí. descartemos más ataques. Puede haber más ataques, pero pueden responder a otra dinámica o, bueno, a otros ritmos. Por lo pronto parece que las respuestas se paran y ya veremos luego qué ocurre, ¿no? Se van a centrar en otros escenarios. Eso, Israel dice que, bueno, no dice, pero los estadounidenses le conceden el decir que se han dado ataques importantes en Siria y en Irán. Y bueno, pues también se ha apostado, aparte de toda la diplomacia de la que he hablado y los posibles acuerdos y la posible operación en Rafah, con sanciones contra Irán, que es otra cosa que los israelíes consiguen, ¿no? Que después de años en los cuales se había estado negociando con Irán, aunque ya había habido sanciones, ¿no? Pero que se pongan más sanciones contra bueno, elementos relacionados con la Guardia Revolucionaria iraní y el Ministerio de Defensa iraní. Además de que en Europa también se vuelve a hablar de sancionar a Irán. Así que, bueno, pues eso es un poco lo que estamos tratando.